Buenos días, apreciados estudiantes, bienvenidos a su clase de química. El tema de hoy será nomenclatura de ésteres. Bien, chicos, entonces como lo habíamos ya visto, en las clases pasadas estuvimos trabajando el tema de los ésteres, su uso en la actualidad en la industria, su conformación. La clase de hoy será específicamente nomenclatura. Entonces, quiero que veamos tres estructuras diferentes, o no digámoslo diferentes como tal, sino tres formas en cómo nosotros podemos encontrar los ésteres. Lo más importante, chicos, que tenemos que notar de esta función orgánica es que siempre vamos a tener una cadena de carbono, una cadena 1, ¿sí? Vamos a tener un carbono que se encuentra unido a un oxígeno a través de un doble enlace y a través de un enlace sencillo a otro oxígeno, y a la vez este oxígeno va a estar unido a otra cadena de carbonos. Entonces esto lo hace una función orgánica muy específica, una función orgánica muy especial y también muy fácil de reconocer, por eso mismo. Entonces volvemos, esta es otra forma como lo vamos a encontrar: la cadena 1 al carbono, doble enlace de oxígeno, enlace simple y la segunda cadena. Y esta es una forma en cómo nosotros podemos resumir el compuesto, así como lo hemos hecho con los ácidos carboxílicos, así como lo hicimos con las cetonas, con los aldehídos. Entonces, ustedes pueden encontrar a nivel académico o en la literatura también resumido el éster con esta expresión COO, y unido a la cadena de carbonos 1 y unido a la cadena de carbonos 2. ¿Listo? Entonces, para que tengamos esto muy pendiente. Ahora, vamos a ver dos ejemplos y vamos a ver cuál de ellos sí sería un éster y cuál no. Entonces tenemos esta cadena. Vamos a hacerlo un poquito más por acá para que nos quepa. Tenemos esta, donde tenemos la cadena, donde tenemos los carbonos. Y vamos también a hacer este ejemplo en donde tenemos lo que sería como la cadena 1 al carbono, un doble enlace de oxígeno, si nosotros tuviéramos que escoger entre estas dos estructuras, o si tuviéramos que decir si estamos hablando de un éster o no, tenemos que mirar lo que inmediatamente anterior vimos, ¿cierto? Sí, muy bien, aquí tenemos un doble enlace al oxígeno, pero tenemos un OH que no corresponde, número 1, no corresponde a los ésteres. Si nosotros vemos esta estructura, esto es un ácido carboxílico, ¿sí? Un COOH, que esa es la abreviación. Y lo segundo, no tenemos cadena aquí que acompaña, entonces descartamos. Pero aquí sí tenemos un éster, ¿verdad? Tenemos la cadena, lo que sería el R1, el carbono, doble enlace de oxígeno, un enlace sencillo unido a una R2. Bien, entonces aquí sí, esto sí equivale a un éster. Bien, ahora, antes de empezar a nombrar algunos ejemplos que veremos en la clase de hoy, tengo que decirles, chicos, que hay algo muy importante que debemos tener en cuenta a la hora de la nomenclatura de los ésteres. Y es una particularidad también que debemos tener en cuenta. Y es que cuando nosotros veamos un éster y veamos su estructura, prácticamente que lo vamos a dividir en dos, ¿sí? Vamos a dividir esta parte y vamos a dividir esta parte, ¿listo? En dos. Entonces, la primera parte como tal
sería, nosotros siempre le vamos a poner la terminación al final oato. ¿Listo? Siempre le vamos a poner oato a esta parte. Y a esa segunda cadena carbonada le vamos a poner la terminación hilo. ¿Listo? Siempre va a tener la terminación hilo. Bien, y lo vamos a ver a través de este ejemplo. Entonces, lo primero que, recordemos lo primero que debemos hacer siempre, chicos. Vamos a dividir el éster en dos partes. ¿Para qué? Para que nos quede mucho más fácil definir su nomenclatura. Entonces, esta sería la primera parte y tenemos aquí la segunda parte, que es la cadena 2, como la habíamos visto. ¿Listo? Entonces, vamos a tener o vamos a realizar lo que sería la nomenclatura de este éster. Entonces, primero, chicos, lo que debemos analizar es la cadena más larga, ¿sí? Aquí es muy fácil, es esta, no hay otras opciones. Y tenemos que ver el número de carbonos que acompaña esa cadena. Entonces, vemos aquí, creo que me hizo falta, pero bueno, ya lo vamos a analizar porque tenemos este CH solito acá, es como si le hiciera falta para llenar, pero ya les digo por qué. Podemos decir que este es un propano, ¿cierto? Que esta es la parte que nosotros anteponemos en el caso de que fuera un hidrocarburo. Aquí no es un hidrocarburo, estamos hablando de un éster. Entonces, recordemos lo que yo les dije aquí. A esta primera terminación llevaba el ato, entonces diríamos que es un propano ato. A esta parte de la estructura. Y ponemos tenemos una cadena número 2 con 2 carbonos, es decir, que sería un etilo. Ah, pero hay algo, profe, ¿qué pasó con esta? Listo, ¿qué pasa? Este sería el nombre de esta molécula, pero vamos a poner un ejemplo acá y vamos a decir que tenemos acá un metil. ¿Listo? Un CH3. Listo. Ahora entonces nos cambia la situación. ¿Qué hacemos nosotros? Le ponemos, primero que todo numeramos carbonos, 1, 2, 3. Ponemos la ubicación en donde se encuentra esa ramificación, que es todo lo que está por fuera de la cadena principal, ¿sí? Entonces sabemos que es un 2, o que en el carbono 2, no es que es un 2, en el carbono 2 se encuentra que un grupo, una ramificación, que en este caso sería un metil, 2-metil propanoato de etilo. Ese sería el nombre correcto en este ejemplo. Bien, chicos, entonces este es otro ejemplo. Ahora, ¿qué particularidad vemos en esta estructura? Y es que vemos una particularidad, que la cadena 1 es mucho más pequeña que la cadena 2, ¿cierto? La cadena 2 es más larga. Sin embargo, nosotros siempre vamos a tomar como cadena 1 o como cadena principal la cadena que nos contenga el carbono que esté junto a los dobles enlaces. Independientemente de si esa es más larga o no, siempre sí o sí, la cadena principal va a ser la que esté junto a los dobles enlaces. En este caso va a ser esta la cadena principal. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una cadena compuesta por 2 carbonos, es decir, es un etano. En caso de que fuera un hidrocarburo, pero como no es, entonces recuerden, a la primera parte le ponemos el ato, etano, ato, D, siempre lleva ese D, recordemos, y ahora sí vamos a contar los carbonos de la siguiente cadena, 1, 2, 3, 4. Butil, en caso de que fuera
un hidrocarburo, pero como estamos hablando de un éster, butilo, la terminación. ¿Listo? Ese sería también otro ejemplo. Bien, chicos, este es finalmente el último ejemplo que veremos en la clase de hoy. Y lo primero que tenemos que mirar aquí es que tenemos, sí, el éster, solo que en esta ocasión se encuentra, como lo habíamos visto, o como lo expliqué ahorita, en esa forma resumida. Listo, ahí está. ¿Qué tenemos que identificar? Número 1, vamos a separar las dos partes que habíamos dicho, es decir, esta sería una parte y esta sería la otra, ¿cierto? La segunda cadena. Ahora, lo que habíamos dicho, chicos, es que tenemos que buscar la cadena más larga que nos comprenda el carbono que se encuentra, vamos a quitarle esta lineecita acá, el carbono que se encuentra junto al doble enlace del oxígeno y al enlace simple del oxígeno. ¿Listo? Entonces, cadena más larga. Ahí tenemos como que ver y evaluar muy bien cuál sería. Si lo hacemos de forma lineal, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Tendríamos una cadena de 5 carbonos. Pero existe una cadena más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si subimos, entonces encontramos que esta cadenita es la cadena más larga. Entonces eso tenemos que tenerlo muy pendiente, chicos, porque eso nos altera el nombre completamente a que si lo hiciéramos lineal. Ya lo habíamos visto bastante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que colocamos es de cuántos números de carbonos es nuestra cadena. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos hablando de un hexano. En el caso de que fuera hidrocarburo, no lo es un éster, entonces es un hexanoato. Listo. Ahora, chicos, vamos a colocar, como siempre lo hemos hecho, los radicales o las ramificaciones estas que se encuentran por fuera de la cadena principal. Entonces, hablamos de que en 1, 2, 3, en el carbono 3 y 1, 2, 3, 4 en el carbono 4 hay un ¿qué? En este caso, ¿qué sería, chicos? Hay metil y metil, es decir, hay un dimetil hexanoato. ¿Y qué nos haría falta finalmente? Pues poner la segunda parte, 3, 4 dimetil hexanoato de, en este caso tenemos un etil, pero es un éster, entonces es un etilo. Y listo, ese sería el nombre IUPAC para esta estructura.